está mal que malgastemos nuestros recursos para tener lugares que nos cuestan un montón de dinero para usarlo 8 horas por semana. Sí. Es un pecado. Sí. O sea, tener semejante inversión de dinero y de recursos. Porque los lugares son para usar. Llevándolo a Mateo 26, creo que Claro, los talentos. claro, o sea, exacto. te di talentos, los escondiste. O sea, obviamente que coincidimos, no está mal. Creo que somos pro de darle a la gente lo mejor en ese servicio. Que desatendamos a las viudas, a los pobres, Sí. lo social. Ahora, yo veo a Cristo como diciendo, muchachos, que lo dijiste tan espectacularmente, miren que no voy a dejar piedra sobre Claro, piedra. claro, esto se va a caer. Esto se va a caer. termina. No, pero mirá que es tremendo. Sí, pero paren cachito. Y yo sé que, obviamente, los tiempos finales y demás hablan de que no va a quedar edificio que aguante. tenemos la Ni idea templos que aguanten los juicios, ni edificios de tenemos torres. la idea de que lo que nosotros vimos como lo máximo del presente es el pasado. O sea, Claro, siempre cuando empezamos y siempre es como que la iglesia viene un poco atrasada. Sí, relegamos mirando, el futuro por lo que pasó. Por lo que pasó. Y la nostalgia, por eso después de la pandemia, ¿cuál era la nostalgia? Volvamos a los cultos de antes. Volvamos. Y los cultos de antes ya no están, no estarán. Hoy es la iglesia que está, hoy es la iglesia que tenemos. Nos hemos adaptado a ser virtuales y presenciales a la vez. Sí, estar con pantuflas y saco arriba. Está muy bien porque hemos aprendido que estamos en el siglo de la hiperconectividad. Claro. Bueno, Sí. que es algo que puede ser favorable y a la vez puede ser un enemigo. Un arma de doble filo. Claro, como cualquier avance de la humanidad. La energía atómica se puede usar para hacer energía o para hacer bombas. Entonces, bueno, es la misma fuerza atómica. La hiperconectividad que puede generar aislamiento. Hoy tenemos el desafío de la inteligencia artificial, que puede ser un aliado o puede ser un gran enemigo. Claro. Porque los algoritmos nos van cerrando En un sistema. a un sistema de pensamiento. Bueno, sí. tendremos que tener nuestros matemáticos que aprendan a trabajar algoritmos para comunicarnos más. Sí. Bueno, todo el mundo, el siglo XXI tiene todo el desafío nuevo. Y en eso, Mateo 24 presenta una situación trágica Claro. de la humanidad. Pero le dice a la iglesia, ustedes pueden ser pertinentes ante esto. La fidelidad, la preparación, el entrenamiento, el estar listos, y ahí vamos, ¿no? A la generación de recursos. La parábola de los talentos es, generar recursos, pero ¿para qué generar recursos? Claro. Y para lo que dice después, para darle pan al que no tiene, para darle abrigo al que no tiene. Nosotros todos esos pasajes los agarramos separados, pero es todo un sermón completo ese. Por eso ahí es donde tiene sentido. Lo magistral de aquella vez cuando te escuché, digo, creo que no hay persona o cristiano que no le corra un frío por la espina dorsal. La que hace. Es como que, bueno, no, pero yo estoy sirviendo al Señor y estoy haciendo un montón de cosas y creo que voy bien y estoy fructificando mis dones. ¿En qué? Claro. Porque termina el 26 diciendo esto Claro, y esto. Tuve Estos hambre y no me diste comer, tuve sed, no me diste beber. No habla si estuve cante hambriento. lindo, no que es un buen don y glorifica a Dios. No habla de si servir. No, encima la lista, la demanda de Cristo es exhaustiva porque se resume a 4 o 5, que no me quiero confundir, ítems que él va a marcar. Totalmente. Y es peligroso no estar haciéndolo. No, Digo, sacándole el foco, bueno, no me sale. No, focalizándonos. Ahora se me le vengo a la traba. En cosas que son lindas, pero que no hacen a la multiplicación del talento. No, por eso, porque ¿para qué multiplicar? Dice, no, multiplico recursos, pero el problema es que la iglesia le hemos enseñado. Y nosotros no estamos para enriquecernos, para vivir mejor. Se supone que si somos cristianos ya estamos completos. Sí. Ya estamos enriquecidos y ya estamos satisfechos Sí. y ya aprendimos el contentamiento. Aprendimos a ser sobrios en la abundancia y pacientes en las pruebas. El contentamiento es estar agradecido en la situación en la que nos toque vivir.
Y entonces la abundancia no es para nosotros, para decir, bueno, ahora me hago un crucero, me voy a un crucero, tengo otra casa, tengo otro auto, Claro. y enriquecerme, porque eso también ha pasado. Los recursos de los diezmos Sí. que se usan nobles del Los reino. caudillos del rey. Sí, porque es un reino malentendido. En el reino de Dios no hay nobleza. No. En el reino de Dios hay siervos nada Sí, más. son todos. Rey y siervo, todo. Sí. Nosotros hicimos la casta nobleza, que son los que diezmos en general eran en especies, más que en dinero. Sí. El dinero fue algo novedoso y la mayoría se usaba para Para el compartir. templo, Sí, sí. para compartir, para la gente. No se usaba para la... Bueno, claro, para en la nueva... Y de hecho, los sacerdotes no tenían herencia, Claro, ni tierra. No, eran Eh, forasteros. Y nosotros a veces con la manija le damos, sí, Dios, por supuesto que Dios nos hace mejores, por supuesto yo he prosperado en todo sentido, pero no es para Pero mí. en el buen sentido. Claro, pero no es para mí, no es para, no es para tener solamente un mejor estilo de vida. Hay que vivir de la mejor manera que se puede, pero también con austeridad, también ser testimonio en ese sentido. No puede ser que la mayoría de las personas de mi congregación pasen necesidad y no lleguen Claro. a fin de mes y yo tenga todos los lujos. Eso está mal, eso es una injusticia. Y si los dirigentes decimos, no, los gobernantes, Claro. por supuesto que no lo van a dar, porque ellos no conocen a Cristo. Sí. Nosotros deberíamos ser los primeros en ser sobrios. La sobriedad es una palabra que está fuera de moda. La austeridad es una palabra no muy predicada. Sí, no. El contentamiento no es una palabra, todo es prosperidad, Sí. vas a tener mucho, Abundancia. y lo que nosotros hemos aprendido es que los recursos son necesarios, los talentos hay que multiplicarlos, el dinero es muy importante generarlo, pero para un sentido que las personas, para que se rompa la injusticia. Y todos los profetas menores que salen con ese clamor, dice, ustedes se la pasan ayunando, pero Sí, la vez sí. sigue el juez se sigue corrompiendo. Los que hacen negocios siguen haciendo negocios truchos. La gente sigue pasando necesidad. El extranjero pasa hambre. Bueno, entonces paren de ayunar y cambiemos la realidad, dice Amós, ¿no? Vamos a De hacer el hecho, verdadero ayuno, tiene claro. que ver con Bueno, desatar Isaías lo la... dice así, Claro. con esas palabras. Y ya algunos dice, de hecho, creo que es Amós el que dice, estoy cansado, Dios dice, está cansado de Sí. todos estos sacrificios, está hastiado de todas sus asambleas, sus sacrificios, porque no cambian la realidad. Y este es un llamado de atención. Entonces, ahora, y quiero resaltar esto porque nos está viendo gente que no me conoce, no nos conoce, yo amo a la iglesia. Claro. Amo a la iglesia, amo a la iglesia evangélica, con todas sus debilidades y sus luchas y sus Acierto. faltas y aciertos, pero también, y sé que muchos hay una pero tenemos que mostrar que esta es una realidad que hay que cambiar. Sí. Y no está mal que las personas ayunen, que hagan vigilias, que oren, pero que todo tiene que tener un sentido y no para el aparato eclesiástico, Sí. sino para cumplir la misión. Entonces, ahora estamos en una gran oportunidad, que es, ya que la pandemia nos dimos cuenta que puede haber un domingo sin culto y la gente no se muere ni se va al infierno, Claro. se dieron cuenta que no se iban al infierno si iban a la iglesia el domingo y que podían escuchar a otros predicadores que no a nosotros y que eran mejores que nosotros. Ahora que aprendimos todo eso, Claro. aprovechemos a poner de vuelta en el centro no el culto, sino la misión. Es una gran oportunidad Tremendo. para descentralizar y ubicar, porque también muchos decían, bueno, necesitamos de vuelta volver a hacer los cultos porque no hay plata. Y yo nunca me llamó, Lo he nunca escuchado, el Señor me sí. llamó a hacer cultos para tener dinero, o sea, el recurso viene siempre después, primero viene la misión Y después. y después vienen todos los recursos. Y hay que tener muchos recursos, pero para esto, para cumplir esta misión. Madres que no tienen para desarrollar a sus chicos. Chicos que no tienen oportunidad de tener más que a veces con mucho esfuerzo la escuela pública hace la formación que puede, pero a veces corren desparejo. El punto de partida de un chico que termina la educación pública no es el mismo que el que tiene una escuela bilingüe. A la hora de alcanzar los mejores trabajos,
poder llegar a un nivel terciario universitario, Sí, siempre está el que se esforzó, porque siempre hay un porcentaje del que se esforzó y llegó, pero en todos los casos siempre va a haber una minoría que lo va a hacer. La pobreza sigue existiendo, sí, no se cortó. no. Y la iglesia lo puede cortar. Bueno, yo escuchaba la otra vez y siguiendo la misma temática, una ONG que se encargaba de los recién nacidos para las madres que no quieren abortar por una ideal propio, Por supuesto, sí. pero que cuando tienen al hijo las enfermeras le dicen, bueno, tráeme la bata para... No, es que no tengo nada, o sea, vine así y parí así y entonces hay una organización que se dedica a hacer las batitas para los recién nacidos. Digo, y a mí se me entristecía el corazón realmente. ¿Cómo puede ser que el impío piense en esas mamás y nosotros que levantamos la bandera de las dos vidas estamos focalizados en, no voy a entrar en esto, ¿no? Pero digo, haciendo solamente un paso rápido, estamos discutiendo de sí o no a las dos vidas en la legislación y demás, mientras la mamá van a parir y no tienen para entregarle un suétercito a su recién nacido. O, y después, o una vez que nació no tienen para darle una buena alimentación, no tienen... no tienen ropa para... son adolescentes y quieren una zapatilla como cualquier adolescente, más o menos linda, y no la usada de 3 generaciones. Heredada, claro, heredada. Bueno, y todo eso hace a la formación de la persona. Y el adolescente que tenga incentivos para aprender a hacer algo, pero otra vez no porque van a hacer algo con lo que aprenden, sino que eso que aprenden se convierte en una herramienta porque ya son alguien en Dios, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Dijiste algo, entre tantas cosas importantes, que hace el llamado o el problema. Y Mateo 26, recién hablabas de los talentos, algo tan increíble que decías, ¿cómo lo fructificamos? Porque obviamente que puede estar la persona del otro lado diciendo, bueno, yo quiero fructificar. O sea, la demanda era, tuve sed, me diste agua, estuve en la cárcel, me fuiste a visitar, tuve hambre, me diste de comer. Pero Señor, nunca te vi yo haciendo, o sea, mi generación nunca te vio, de hecho pertenezco a la generación, bendito, el que creyó sin ver, que el que vio y no creyó. O sea, ¿y cómo hago? Bueno, porque estuvimos mirando a la gente, cuando uno mira a la gente con los ojos de Dios, ve a Jesús en la gente. ¿Cómo es? A ver, contanos. Cuando vos ves una persona, cualquier persona que no tiene a Dios y la mirás más allá, todas las personas fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Nada más que esa imagen está corrompida, dañada, lastimada, llena de un montón de figuras. Cuando uno puede traspasar eso y ver a la persona, ve a alguien que es su imagen. Y cuando uno puede ver en eso a la persona como si fuera Jesús, y uno dice, bueno, yo no sé que estoy como si lo hago como para el Señor y no para los hombres, entonces ahí ocurre algo que es milagroso, porque cuando yo estoy haciendo eso, la otra persona, sin que yo me dé cuenta, ve algo en mí de Jesús. Wow. Dice, porque te dice, veo algo que no veo en otros, que no te lo saben describir. Claro. Veo que vos haces una algo, energía, o decís algo, claro, te da una fuerza, o una sonrisa, o una paz, o un amor. Ven algo, algo que no lo pueden describir, pero que es diferente. Están viendo a Jesús. Y entonces, ahí es donde está Jesús presente. Porque cuando yo veo en el otro a Jesús y el otro ve a Jesús en mí, es Cristo presente. Claro. Y ahí es donde presento a Cristo. Esa es la presentación de Cristo. Ese es el Evangelio, el Cristo presente. Sí. El yo estaré con ustedes todos los días. No es que está conmigo solo para mis problemas, es está conmigo cuando hago la misión. Sí. Porque la promesa estoy con ustedes mientras hacen discípulos. Sí. Entonces, ahí sobrenatural, la persona es impactada, y cuando Cristo marca con el amor, no lo borra nadie eso. No. La marca del amor no la puede borrar nadie. Puede borrar 1000 cosas, las experiencias de la vida, pero las marcas del amor de Jesús no las borra nadie. Cuando yo marque a alguien con el amor de Jesús, toda la vida esa persona va a recordar que Jesús una vez la amó. Después decidirá. Tremendo. Y tremendo. Eso es mi responsabilidad, es dejar esa marca, esa huella, esa semilla. Claro. Y eso es evangelizar. Soy el embajador en ese momento. Entonces, la evangelización no es el resultado.
Es el acto de amar mostrándole a un Jesús real. Y eso es evangelizar. Tremendo. No es qué decisión toma la persona. Adeptos a... Claro, eso Sí. lo otro es proselitismo. Claro. Busco adeptos, busco afiliados, busco Ah. miembros. Nosotros buscamos discípulos y los discípulos se hacen mientras uno va yendo. Es decir, mientras vamos yendo, y Sí. ahí está esto de la reproducción de los recursos. Siempre hemos hecho la evangelización en los templos o en las campañas. Claro. Y la evangelización es mientras van yendo, hagan discípulos. Mientras El carnicero, el mientras van verdulero. yendo en la vida y van haciendo lo que tienen que hacer, ahí hagan discípulos. Y claro, los recursos están en nuestro mundo capitalista, en el mercado. Bueno, es que Mateo 26, vos decías, son talentos. Está hablando de economía, no está hablando de No, para dones y porque eso estamos hablando del el fruto del Espíritu, que es uno y tiene que ver con... Estamos hablando de recursos y habla de un concepto en donde Jesús es claro al decir... O bueno, reales, donde nos estén viendo. De un año, de 5 Claro. o de 2 años de una persona. Que habías sacado una cuenta que creo que, si mal no recuerdo, habías dicho 10 años de trabajo. Exacto. Era el que le había dado, creo que, los 5 talentos. O sea, ¿cómo en este sistema argentino, porque amigos, hermanos brasileros, uruguayos, bueno, nosotros vamos a hablar de pesos argentinos, ¿no? Un poquito, pero puede convertirlo, igual está devaluado, así que puede convertirlo a donde quiera. Pero ¿cómo yo que soy iglesia, vos que sos iglesia, cómo nosotros podemos, eso que Dios nos ha dado, a algunos 5, a otros 2, a otro 1, cómo no caer en el hedonismo de sentir de que me voy a realizar yo metiendo el talento abajo de la tierra y disfrutando la vida y que se arregle y no fructificando? ¿Cuál es la manera? Que encima ustedes trabajan un montón. Entonces, ¿cómo nos podrías...? Otra vez, cuando los problemas tienen nombre y apellido, Claro. no son un problema. Las definiciones y la misión se hace con caras y nombres. No se hace Claro. con pensamientos abstractos. Hay que evangelizar a la ciudad. Claro. ¿Cómo se llama la ciudad? Sí, ¿Cómo se llama? sí. Bueno, la señora Coca, la que vive allá enfrente, Porota, la que vive allá, Ramón, el que vive acá, caras, rostros de historia. Entonces, cuando hay caras, rostros de historia, hay situaciones, hay necesidades, hay proyectos y hay sueños. Todo eso hay que ayudar a realizárselo. Claro. Cristo vino a darnos sueños y a que esos sueños se puedan realizar. Sí. Y bueno, esos sueños se realizan con educación, con recursos, entonces hay que involucrarse sí o sí en la vida económica de las personas. Sí. Entonces hay que ayudarlos, salir de los problemas financieros. La mayoría de la gente está endeudada. Bueno, ¿cómo ayudarla a educarla financieramente? ¿Cómo ayudarla a salir de la trampa de las deudas? Y cómo tener una economía equilibrada. Luego, cómo multiplicar lo que tiene. Hay gente que tiene cosas que no sabe que tiene. Claro. Y que tiene talentos o capacidades que no sabe que tiene. O que se le ocurrió hacer algo y no se animó. Bueno, y necesita 2 o 3 que le digan, no, vamos a hacerlo juntos. Sí. Y a veces, lo que están haciendo ustedes, muchas veces es encontrar personas que tienen cosas en común y que Claro. con lo poco lo ponen en marcha. Y esto es lo maravilloso. Siempre Jesús tomó pocas cosas y las multiplicó. Sí. Entonces, la multiplicación no es el problema es que el recurso lo guardamos para nosotros y los sueños también. Y la iglesia tiene que ser potenciadora en eso, pero no solo desde la oración, desde la acción. Entonces, Claro. si vos tenés un emprendimiento y estás produciendo empanadas, entonces yo te puedo decir, bueno, yo voy a orar para que vendas empanadas. Bueno, voy a hacerlo. De hecho, lo hago para que vendas más. Pero también voy a pensar, che, ¿a cuánto estás pagando la harina? ¿A cuánto estás pagando la carne picada? ¿Cuánto te salen las aceitunas? Bueno, mira, ¿sabes qué? Y si compramos aceitunas entre vos y vos que compran empanadas en empanadas y compramos más barato. Claro. Y si yo te doy un préstamo a un bajo interés para que compres, Sí, en vez de una 1000. bolsa de harina, 10 bolsas de harina Claro. juntas, y entonces vos te sale más barato. Y entonces, ¿esos recursos dónde salen? De la iglesia. Sí. Entonces, las tesorerías de la iglesia, en vez de atesorar y guardar en plazo fijo, que pueden, Claro. o de atesorar solamente por atesorar por alguna vez, poner eso en funcionamiento. Y entonces, prestar dinero. Que es increíble, que hasta la iglesia lo tiene como una mala palabra, ¿no? Porque no te metas en ese lío. Es que la palabra dice, nosotros
Sí, prestaremos a muchas naciones y no pediremos no prestado. pedirás prestado. Entonces, nuestra función es... Entonces, cuando estoy haciendo la misión, también quiero ayudarte y que tu vida económica funcione mejor y también buscar la manera de ayudarte. Obviamente, ¿a dónde voy a priorizar? Al que menos tiene. Claro. Si vos tenés una empresa, un negocio, estás en el mercado, bueno, tenés una banca Ya hay un respaldo, claro. Claro. Pero la gente que está caída del sistema no puede entrar a un banco, no tiene capacidad de poder presentar una carpeta. Entonces, a esa persona prioritariamente le tenemos que prestar dinero. Desendeudarla, a tener una economía equilibrada y a prestarle recursos. Y entonces a veces se dan cuenta que tienen muchas más cosas. Nosotros encontramos mujeres que saben vender, que son excelentes y que no sabían. Estaban en la casa lavando y acomodando y eran excelentes vendedoras. Entonces aprendieron a vender y si yo tenía este recurso acá, no tenían que ir a trabajar 12 horas a un call center, pero sí trabajar con proyectos propios. Entonces, con sus fuertes. Con las cosas fuertes. Y a veces la iglesia está para descubrir eso, ¿no? Sí. Descubrir el talento en los demás. Así se multiplican los talentos. Bueno, es que el que multiplicó los 5 talentos tuvo una inversión grandísima porque la responsabilidad era mucha, obviamente tenía mucho dinero en sus manos, pero el riesgo era mayor que el del 1. Claro. Porque tenía 4 veces más en sus manos y tenía que tener el coeficiente o la capacidad de solventar y ver cómo multiplicar. Dice que terminó duplicando. O sea, tremendo. El que tenía 2 también los multiplica. El problema es el del 1. Y el problema es pensar, el problema es cuando uno piensa en la lógica del dinero con el amor al dinero. Claro, Entonces, exactamente. Cuando uno piensa en la lógica del dinero como un instrumento o una herramienta, es maravilloso. Y más en manos de Cristo. Es maravillosa para hacer muchas cosas para el reino de Dios. Tremendo, sí. No hay que amar eso. No. No tiene que estar nuestro corazón ahí. No hay que atarse tampoco. Claro, entonces uno tiene que tener lo que necesita para vivir. Cada sociedad tendrá sus requerimientos y sus necesidades, pero hay que utilizar lo que tenemos y las iglesias están llenas de recursos. Si nos diéramos cuenta, nosotros tenemos 15.000 congregaciones en Argentina por lo menos. Si nosotros pudiéramos multiplicar eso, 15.000 por un número. Sí, no importa cuántos. La cantidad de recursos que tendríamos, pero que no sean para consumo propio, claro, sino para bien de la nación. Para el cuerpo de Cristo, claro. Claro, para hacer bien. ¿Qué cosas hace falta en esta nación? ¿Sabes la cantidad de escuelas que podríamos sostener nosotros de primer nivel? Si pusiéramos una escuela, para que te des una idea, una escuela más o menos promedio de 150 200 alumnos de primaria y secundaria, te puede salir a cerca de $2 millones por año. Claro. Que no es un número... No es un número tan enorme para 1.000 iglesias. Sí. Podríamos tener 20 escuelas donde también la cuota, no puedes cargar todo el costo en la cuota. Pones una parte en la cuota y otra parte para darle excelencia. Y podemos tener te haces autónomo escuelas en cada provincia. Claro, y trabajo. Te haces autónomo de la ideología también de esos chicos. Claro, es un montón lo que se puede hacer. Le enseñás desde la Cosmovisión Cristiana toda Dejamos la de reclamar al Estado sus ideas. Después si el Estado colabora, que colabore. Pero obviamente, bueno, pero es tremendo porque cuando uno puede multiplicar esos recursos en lo social, a veces es un poco, o está media bastardeada la palabra, porque decimos, no, pero mejor ni nos involucremos con tema de dinero, Y como decíamos hace un rato, justamente el tema de talentos está hablando de la economía que Dios puso a nuestra disposición, que a veces puede ser tiempo, es obvio, desde una persona que sea albañil, que pueda levantarle la casa a doña Carmela, que se le está cayendo, hasta fructificar, es diverso. O sea, ¿cuántos factores tiene? No, aparte el mundo de los recursos es inagotable. Claro. Uno tiene que multiplicar los recursos del pensamiento, los recursos del conocimiento, los recursos económicos, los recursos de los talentos no desarrollados, el recurso del trabajar juntos. Por eso, un poco volviendo al sentido de esto, de generar recursos, también no es para uno, sino es para todos. Sí. El unos a otros, ¿no? El pensar en que ayudarnos unos a otros, sostenernos unos a otros, aconsejarnos unos a otros. Claro. El bien, la palabra bien común tiene que estar por encima del bien propio. Nosotros hoy tenemos la propiedad privada como lo sacrosanto del mundo capitalista. Y en realidad en la palabra se habla más de la propiedad compartida, más que de la privada propia.
porque habla de la comunidad, de los De la creyentes, comunidad, claro. que se ayudan, que se asisten, que se acompañan, que se sostienen. Sí. Y no tenemos que olvidar que nosotros tenemos una iglesia en la vanguardia, que es la iglesia perseguida. Es la gran minoría de la iglesia evangélica, que es hoy la iglesia perseguida, que está en 75 países, y la mayoría de nuestros hermanos que están en la iglesia perseguida están pasando hambre. Porque cuando vos te persiguen en ese contexto, perdés trabajo, perdés familia, perdés protecciones sociales, el Estado no te va a amparar, porque está en contra del Evangelio, la familia está en contra y te va a dejar sin proyecto de vida, no vas a tener trabajos, y esa gente está pasando hambre. Y son nuestros hermanos que están yendo adelante en la batalla. Bueno, nosotros tenemos aún una responsabilidad con ellos. Sí. Tenemos que ayudarles con comida, con sustento, ¿para qué? Para que ese jovencito que en un mundo hostil y que en un mundo reaccionario al pensamiento cristiano lo persigue, también tiene que terminar su educación, tiene que tener su proyecto de vida, tiene que tener su familia. ¿Y quién lo va a hacer si no la iglesia? El Estado en ese contexto no lo va a hacer. Y el Estado de acá menos, porque no le interesa meterse en ese conflicto. Pero la iglesia puede meterse. Entonces tenemos una posibilidad enorme. Y después tenemos otro gran mal global, que es los éxodos masivos, ¿no? Lo que se llama el mundo de los refugiados. Hoy se supone que hay más de un 10% de la población del mundo que está en éxodo. Claro. Que está caminando de un lugar a otro, y muchos de ellos refugiados en lugares de hacinamiento total. Un lugar hermoso para ir con la iglesia a abrazarlos, ¿no? Sí. Hay iglesias y hay lugares que lo están haciendo, pero debiera ser también parte de, como decía yo recién, de la agenda de trabajo, ¿no? Si los eventos no terminan en una agenda de trabajo que construye la unidad con proyectos en común, no sirve. Claro. Entonces, debiéramos volver a replantearnos en nuestros consejos pastorales, en nuestros encuentros de unidad, en nuestras charlas de equipos de trabajo de la congregación. Personal, claro. De qué manera vamos a hacer programas de trabajo que estén adecuados a los problemas globales que estamos teniendo. Claro. Hambre, guerra, pestes, destrucción, y van a seguir. Sí. No van a disminuir. Principio de dolores. Exacto. Entonces, si sabemos que eso va a estar en aumento, preparémonos para ese momento. Claro. O sea, si sabemos que va a haber hambre, sabemos hagamos lo que va a hilos, venir, claro. O sea, hagamos hilos de recursos porque va a haber hambre. Si sabemos que va a haber situaciones de persecución, preparemos nuestro carácter para que cuando venga eso no nos agarre desprevenido. Entonces, que ahí están las 10 vírgenes, exacto, las 5... Las que están preparadas para aguantar todo el tiempo que sea necesario. Y entonces ahí la iglesia tiene un potencial enorme, lo tenemos que redescubrir. Y quizás con eso por ahí ir hacia la iglesia un mensaje no solo de crítica y de observaciones, que está bien que hay que hacerlas, sino de animar a la iglesia de que tenemos un potencial enorme, que tenemos que volver a mirarlo. Porque la moneda perdida ya la encontramos, que es Cristo. La perla del gran precio ya la tenemos, que es Cristo. Entonces tenemos que aprender a usar todo eso y capitalizarlo de la mejor manera y hacerlo en común, ¿no? Pensar en proyectos más en común, salir de los proyectos propios, personales, y pensar en proyectos común lleva tiempo, porque me tengo que interesar en vos, qué te pasa, qué sueños tenés. Algunas cosas vamos a compartir, otras no, pero lo que haces vos y lo que hago yo lo seguimos desarrollando y potenciando, pero además qué vamos a hacer en común que sea más grande que lo que sea de nosotros dos. Claro. Y bueno, ahí están los proyectos colectivos que hay que construir. Y entender que unidad no es uniformidad, o sea, que podemos pensar diferente, pero estar unidos por un fin en común. No me quiero ir, yo sé que nos fuimos un poquito de minutos, pero sabes que hay algo re importante entre tantas cosas que decís que no la quiero dejar pasar, porque a mí tengo una ambigüedad, digo, porque trabajo mucho con temas de misión y demás, y a veces arde, y esto hablo de Marcos, ¿no? Obviamente, no por favor, no del pastor Dati, pero me agarra tanta sangre, ¿no? Me irrito tanto cuando de repente a veces nos están pidiendo colaboraciones para que el misionero que está, no importa en dónde, cambie el auto. Y la ambigüedad del otro misionero que está allá sin comer, hace 5 días, ni auto tiene, pobrecito. Hay algo que vos contaste, y yo te voy a pedir, yo sé que me fui un poquito, pero esto no podemos dejarlo pasar, por eso voy a hacer el alto, aunque sea 2 minutos más. De una experiencia reciente, de las tantas que tendrás, que no conocemos, pero que la compartiste ahí con todos nosotros, nos regalaste esa experiencia, que también fue chocante, fue choqueante, ¿no? Ante la realidad
de un nuevo cristiano, de una nueva cristiana. Y aquella vez contaste de este amigo que ustedes sustentan, que es misionero, que ahora tenía que albergar una jovencita. Claro, porque... ¿Nos puedes contar un poco cómo...? Primero, la palabra misionero hay que redefinirla. Ahí va, otro programa. Para otro programa, hay que redefinir. Sí. Porque entendemos al misionero como esa persona con un llamado pastoral que abre una obra. En realidad, todos somos misioneros y todos debiéramos cumplir la misión en el lugar donde estamos. Sí. Entonces, no me gusta la palabra misionero, quiero que tenga la relevancia que tiene, no quiero sacarle de valor al hombre que está arriesgando la vida en un lugar, sí, en la trinchera y abriendo camino, pero deberíamos asumir que todos somos misioneros, todos fuimos llamados a una misión, por lo tanto todos tenemos un llamado misionero, no hay algunos llamados a la misión y otros no, todos estamos llamados a la misión, todos estamos llamados a la misión. Porque quita peso eso, claro, en nosotros. Claro, sí. Entonces todos estamos llamados a eso. En el contexto en el que estamos. Sí. Vos serás misionero en el lugar donde estoy, yo en el lugar donde estoy, cada uno en el lugar donde está es misionero, y a veces no nos damos cuenta que el misionero tiene una formación, una capacitación, un oficio, y hasta a veces podemos cumplir la misión y extender el reino, y encima ese jefe o esa empresa nos paga para ser misionero. O sea que el sostén del misionero ya está en la empresa, te lo está dando la empresa que estás trabajando. Sí, la autogestión sola. No sabe que está sosteniendo un misionero. Sí, claro. Y debiéramos volver a tener ese tipo de misionero que va equipado con recursos, a ser un empresario, un comerciante, un trabajador de un oficio, y entonces es un seguidor de Jesús con el oficio que tiene, es un seguidor de Jesús con la empresa que tiene, es un seguidor de Jesús con el comercio que tiene. Entonces debiéramos equiparlos con un montón de recursos comerciales, de oficios, de profesiones, de empresas, y enviarlos. Entonces yo sé que si ese necesita el auto, sé que va a estar usando el auto para algo correcto y no para salir de vacaciones. Sí. Y sé que el otro, y no importa si es el auto o si es la comida, sé que lo van a usar en lo correcto porque entienden lo que significa el sostén de la misión, que no es voy a visitar a 4 mujeres o 4 familias y cumplí, sino que tengo una responsabilidad de generar trabajo, de generar recursos, y cuando no los tengo, otros me van a apoyar con más recursos. Aunque tenga que comprarme un camión y al otro le tenga que dar una bolsa de comida. Entonces la diferencia no está en el cuánto de cada sino uno. En el sentido de misión. Porque quizás también que le dé una bolsa de comida, quizás él no quiere trabajar. Te lleva tu tiempo, pero capaz que te quedan 40, 50 horas semanales que podrías desarrollar algo, hacer algo. Entonces, capaz que hoy le voy a dar de comer, pero mañana le voy a decir, che, ¿por qué no te entrenás en algo? Cuando una persona se entrena en algo 5 o 6 años seguidos, se vuelve experto. Sí. Entonces, dedicarle 4 o 5 horas a algo para aprenderlo durante 5 o 6 años, te volvés experto en eso y vas a generar recursos. Sí. Y entonces dentro de 5 años ya no te voy a tener que dar la comida de vuelta, sino que vos le vas a estar proveyendo a otros. Y ese es el sentido de la generación de recursos. El eslabonar y también obviamente priorizar, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que tiene más urgencia que otras. Claro. Nosotros hacemos pozos de agua para agua potable. Para algunos el agua es una necesidad y para el otro tiene que ver con la vida y la muerte. Sí. Entonces, a veces hay que priorizarlos. Los recursos son escasos, entonces prioricemos. ¿Quién es el más urgente? Quizás el más urgente sea ese que necesita el auto porque está llegando a un lugar lejanísimo que yo no llegaría. Claro. O quizás el más urgente que necesita la comida. La comida. Pero la prioridad no se lo da la necesidad, sino la prioridad se lo da cómo está su corazón en relación a la misión. Entonces, si la persona está en relación a la misión con una necesidad y yo sé que está entrenado en eso, porque hoy, por ejemplo, quizás una necesidad sea decir, bueno, necesito un teléfono satelital para conectarme, y eso es una cosa muy cara. Claro, sí. Y bueno, por eso no importa, yo no le valorizo tanto el valor que tenga lo que necesita, sino cómo está cumpliendo la misión y cuál es el corazón de la misión y cuál es el corazón del misionero. Que no sea para beneficio propio, que no sea para su bienestar personal, sino que sea para usarlo para la misión. Claro.
tristemente en ese caso yo sí fui parte Claro. de escuchar renovar para el último modelo, Claro, o sea, claro, no le encontraba mucho esa lógica. Pero mucho sentido buscar. Claro. O tenés una casa linda y querés una casa claro, el doble o sea, mejor, o para el crucero, o para el claro. viaje de placer. Que está o bien para el ganado viaje- con el sudor de la el frente, viaje o sea. evangélico a claro, Israel, ¿no? Sí, totalmente. No tengo que ir a conocer Israel, hay mucha gente que no conoce Israel. No conoce ni No acá, ni no Mar del conoce Plata. ni las cataratas. Ah, claro. Y gastan miles y miles, o algunos que quieren hacer la experiencia misionera y se gastan muchísimos recursos en una experiencia de 10 días. Si vas a hacer misión, capaz, Sí. capaz que a veces en vez de ir allá 15 días que al misionero capaz le estorbás más que aprender, mándale los recursos al misionero. Y si vas a hacer una experiencia, hacela un poquito más larga. Claro, como para ver el campo. Y... Claro, entonces a veces con el tema de las misiones a veces hay mucha disparidad, por eso hay que es un tema para trabajar Sí. el tema de la misión y las urgencias de la misión, ¿no? Claro, que no es lo mismo. Y no es lo mismo, Que no es lo mismo. esta experiencia de este hombre que es un seguidor de Jesús con una empresa que ellos también hacen pozos de agua en Guinea-Bissau, y hay una jovencita que conoce al Señor, la familia la echa de la casa, primero la lastiman, la echan de la casa, está ahora sin educación y sin casa y no va a tener trabajo, no va a tener futuro. ¿Y quién la va a abrigar? Y la tiene que abrigar la iglesia. Claro. Entonces, para ese hombre, en su empresa tienen que generar los recursos para darle... Y entonces va a decir, bueno, yo seguí a Dios y ella está dispuesta a dar la vida, porque en ese mundo los que se convierten están dispuestos a dar la vida, pero no hagamos de todos los cristianos mártires, ¿no? Que puedan vivir y que esa niña pueda vivir hasta los 80, 90 años y que vea la mano de Dios amándola a través de hombres o mujeres que son iglesia de otra forma. Y me viste con hambre y me diste de comer, me diste con sed, me viste forastero. Ahora, obviamente que quiero que le digas unas palabras a todos los que nos están mirando como conclusión, pero yo te voy a tener que hacer comprometer en un segundo programa, porque creo que a todos los que están del otro lado hablas con tanta fluidez y tan claro. Y te voy a comprometer con un tema que lo estuvimos recién hablando un montón. La economía del reino, o sea, hablar un poquito de la administración de la economía del reino, como para una segunda parte. Esto va a salir posiblemente el 2023, no lo sabemos, tenemos que ver agendas y demás, pero creo que es muy apasionante. Y le agregó la palabra economía social, Social, hasta claro. podría agregar la palabra economía social y solidaria. Claro. Es la frase economía social y solidaria, digamos, está Vinculada. vinculada a todo un pensamiento que es desarrollar economía social y solidaria en el mundo como programas de desarrollo económico, como una alternativa a la voracidad de acumulación de recursos de otros modelos, ¿no? Sí, que es entendible. Dentro del modelo del mercado y capitalista hay una alternativa que es mucho más solidaria y mucho más colectiva, que es la economía social. Y la Iglesia tiene una oportunidad enorme, porque de hecho lo hacemos. En cierta manera hemos aprendido, porque mal que mal, a veces más o a veces menos, todas las iglesias hemos enfrentado a situaciones sociales. Lo que pasa es que hemos hecho la tarea social como algo espasmódico. Como decir, bueno, tenemos una necesidad y fue un espasmo y ayudamos y vemos que sale, pero rompemos otra vez lo que iniciamos en la primera pregunta, ¿no? Eso de la separación entre lo social y lo cristiano, o lo cultico, o lo religioso. Y la iglesia es social. El evangelio es social. No se puede disasociar. Porque el hombre es un ser social. Entonces tenemos que, otra vez, la iglesia, sí, en ese sentido tenemos una oportunidad enorme de poder afectar con el Espíritu de Dios en un proceso de transformación. Un proceso de transformación que, como bien digo, es un proceso, no es un evento. Y los procesos llevan tiempo. No es mágico. Pero yo estoy convencido que la iglesia tiene la capacidad para amar. ¿Y qué es mi esperanza a mí? Mi esperanza, las profecías que hay sobre la iglesia. Zacarías dice que en los últimos tiempos la iglesia será una. Zacarías dice que la iglesia va a ver la fiesta de los tabernáculos en la tierra, donde el Señor va a ser uno y donde la iglesia va a ser una. Entonces se nos está hablando de una posibilidad de que
de que la iglesia pueda manifestar la unidad bajo el amor. Sí. Y la palabra profética que a veces se malentiende, que es la tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Para mí la gloria no es una gloria etérea, Claro. sino que es una gloria encarnada. Encarnada y con forma de carácter. Para mí esa gloria tiene un carácter expresado en el amor. Entonces, para mí la gloria que va a llenar la tierra es el carácter de amor de la iglesia, donde en muchos el amor se enfriará. La batalla justamente de la iglesia es mantenerse en esta sensibilidad con el prójimo. Más débil, con el prójimo, para que pueda encarnar el amor, para que pueda florecer el amor, y ese amor es la gloria que va a llenar la tierra. Claro. Y eso lo puede hacer la iglesia solamente, en todos lados. Claro. Y entonces ahí sí tiene sentido que la tierra será llena de la gloria. Si no, ¿cómo se llena de la gloria? Sí. Bueno, a través del amor de la iglesia. Y la fiesta de los tabernáculos, que es la última gran fiesta, el evento, claro, que es la mayor manifestación del amor del Padre en la tierra. Entonces yo creo que estamos en esa agenda de trabajo de Dios, que es que Dios va a manifestar su mayor muestra de amor sobre las personas encarnado en la vida de la iglesia. Claro. Entonces yo creo en esa iglesia que está, también dice que va a venir a buscar una iglesia con vestiduras santas y limpias y sin arrugas. Yo todavía veo arrugas en la iglesia, manchas. Entonces, ¿cómo hago para darle nueva vestidura a la iglesia? Apocalipsis lo dice. Dice, las acciones justas de los santos son las que visten de lino fino a la iglesia. Entonces, si yo quiero revestir a la iglesia de una vestidura pura, tengo que estar involucrado con acciones de justicia. Porque las acciones justas de los santos es lo que le da una vestidura de limpieza a la iglesia. Entonces, esa iglesia va a venir a buscar a Cristo. La que esté involucrada con acciones de justicia, la que esté encarnando el amor, claro, y la que esté dispuesta a dar la vida por los demás. Tremendo. A consagrarse al mundo. Tremendo. Tremendo. Creo que exquisito, o sea, no se le puede ni sacar ni poner. Tati pregunta, porque después obviamente vamos a hacer un segundo programa. ¿Dónde te pueden encontrar? Todas aquellas personas apasionadas, como dijimos recién, que les encanta también comer, obviamente, ustedes tienen cada uno sus pastores y demás, pero que hace tan bien edificarse. Sí, ¿dónde te pueden encontrar? Mis charlas, predicaciones y demás, lo tenemos en un canal de YouTube, que es Iglesia Emanuel de Avellaneda. Ese canal de YouTube, ahí están las predicaciones. La tarea social... Que ya chusmeé y está buenísimo. Sí, a veces, obviamente uno repite muchas cosas porque hay maneras de enseñar de distintas maneras. De diferentes maneras. Pero sí, en ese canal de YouTube hay bastante contenido con formato predicación. Sí, obvio, está perfecto. Después tenemos en lo que es Emanuel Asociación Cristiana, en el Instagram o el Facebook, ahí tenemos todo lo que hace la asociación, la tarea social. Y después tenemos un Instagram que es idear.emprendimientos globales, que ahí está toda la parte productiva. Porque la iglesia, que es lo que vamos a charlar próximamente, todos los emprendimientos productivos que tenemos en la iglesia, que sostienen la misión. Y ahí todos los ejes de trabajo que tenemos en esta agenda que Dios nos dio para este siglo XXI. Que no solamente son los problemas personales, sino son los problemas globales, pero que los encarna la iglesia. Y nosotros no somos una comunidad de miles, somos apenas cientos de personas, pero que entendimos que nos podemos poner de acuerdo y no esperamos tener los recursos para hacer las cosas, sino creer a Dios y caminar. Y trabajar bastante. Y si alguien que encima es de acá, de conurbano de bonaerense, quiere ir a verte en vivo, ¿dónde te encuentra en Avellaneda? Los domingos a las 11 horas estamos en Bransen, 1681, Bransen Casi Güemes, en Avellaneda, a 2 cuadras del shopping. Claro, un shopping muy conocido aquí, que es el Alto Avellaneda. Y el lugar, la congregación la van a ver rara porque está dentro de un complejo deportivo. Me encanta. Asociación Cristiana Emanuel. ¿Te acordás que antes se decía la iglesia no puede ser un club? Claro, Nosotros sí somos la iglesia. Rompió. Funcionamos en un club. Y de hecho, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche es un club social. Hay gente que van a dar, a hacer entrenamiento, a hacer actividad deportiva. Y los domingos usamos el espacio para hacer las reuniones. Los grupos también funcionan, grupos pequeños, entre semana, y bueno, en toda la tarea social que se hace, estamos asistiendo a más de 350 familias de la ciudad que todas las semanas damos alimentos y demás.
también acompañando con un programa que se llama Panes, Sí. que es una ayuda. Que es la iglesia programa activa, así, digamos. Claro, y que con todos los emprendimientos productivos podemos sostener. Claro. Durante la pandemia dimos más de 120 toneladas de alimentos y todos Wow. esos recursos salieron de la tarea de este centenar de personas que nos pusimos de acuerdo en hacer Claro. cosas para que ocurran. No Ser- del ser Estado, iglesia, ser claro, iglesia. ser iglesia. Así que en ese idear emprendimientos globales, ahí se está mostrando el productivo, proyectos constructivos, fábricas y bueno, distintas cosas que estamos Tremendo. haciendo también. Bueno, ya sabés, si querés ir a visitar la iglesia, acordate, está en un club. O sea, rompió el molde, pastor. Así que podés acercarte a Güemes y Bransen 1681, Bransen y Güemes. Bransen y Güemes, exactamente. Avellaneda. Avellaneda. Y pueden verlo ahí al pastor predicando los domingos y también conocer un poco del movimiento social que están haciendo, que es un montón, que significa ser iglesia. Y si conocen otra gente que no soy yo, a veces es más maravillosa que yo. Claro, Así que conozcan claro, otras puede personas puede haber un predicador, claro, otro Gente predicador. mejores que yo, sí. Pastor, ¿sabes que siempre le pedimos que puedan bendecir también a las Qué bueno. personas que estuvieron ahí Qué escuchándote, sacando sabiduría de cada palabra que diste? Yo desde ya, muchísimas gracias. Con esta oración nos despedimos. Despido a todas las personas que están del otro lado y te agradezco inmensamente. Bueno. Creo que todo lo que han dicho mis padres de vos no se quedaron cortos en nada. Sos una persona maravillosa y te lo quiero agradecer. Gracias a vos. Y me gustaría que bendigas a todas Sí, aquellas por gente. supuesto, que Dios bendiga a todos los que están detrás escuchándonos y viéndonos. Y sin duda decirles que Dios los ama profundamente, mucho más de lo que podamos expresar nosotros. Intentamos expresar el amor de Dios, pero seguro que Dios los ama mucho más que nosotros. Y me uno a su clamor, a su deseo, que Dios bendiga sus vidas, sus familias, proteja. Y si en algún caso están pasando alguna dificultad o alguna situación difícil personal, sepan que Dios no les va a soltar la mano. Y si tuvieran alguna mala experiencia con alguna situación eclesiástica, con alguna iglesia, con algún pastor, no se queden en ese dolor, sino que Dios los puede sanar. Y nosotros no somos la iglesia, nuestra congregación, la iglesia perfecta. Intentamos caminar y seguir a Jesús. Y como nosotros hay cientos de personas y miles de personas que son seguidores de Jesús, júntense a alguien que quiera seguir a Jesús y sigan caminando y siendo discípulos de Él en donde Dios los ponga y de la forma en que Dios se los indique. Pero no dejen de amar a Dios. Que Dios los bendiga mucho y esperamos que sea de bendición todo lo que compartimos.